Semana de subidas generalizadas. Alemania, el tridente americano, Bitcoin vuelven a superar y a romper sus máximos históricos. Y en paralelo, baja esa volatilidad y baja ese Euribor. Si quieres ver un repaso semanal donde tratemos las últimas lecturas o datos macroeconómicos, el calendario de los próximos eventos, un vistazo a la renta fija y repasemos los principales índices o activos, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores nos veremos las caras. Y llevo máscara porque estaba en el banco. Ahora ya no, pero dije los 100.000. Así que todo el mundo a suscribirse. Y venga, que casi ya lo tenemos. Y como de costumbre, empezaremos por esas últimas lecturas o datos macroeconómicos. Podíamos ver ese PMI del sector manufacturero de Estados Unidos, que son indicadores anticipados, donde la previsión era un 48,8 y salió superior a la previsión. Y todo el mundo ya tendría que saber que a diferencia que hay indicadores atrasados porque nos marcan cuando se ha cerrado un trimestre o vemos lo que se ha producido, estos indicadores, estos PMIs, o si vienen de la mano del ISM, son indicadores anticipados, que nos dicen la productividad o las compras que han hecho antes de producir o hacer esos servicios, con lo que nos dan una idea avanzada de cómo va o no esa productividad, tanto sea en el sector manufacturero como en el de servicios. Seguiríamos con ese PMI, pero ahora de la mano del ISM, que también veríamos que sería superior a la previsión, todo y que está en el sector manufacturero por debajo del 50. Por encima del 50 representa que es positivo y por debajo negativo, aunque vemos ambos casos que está un poquito o muy cercano a ese 50. Y ahora iríamos de la otra mano, del sector de servicios, que aquí podemos ver que la lectura fue inferior a lo esperado, pero estaríamos por encima del 50%, hablando de Estados Unidos. Y de la mano del ISM, todo y que ha salido peor que la previsión y más cerca del 50, también será un dato positivo porque está por encima. Y viendo un poco el histórico, vemos que no estamos en un súper buen momento, pero también podría ser que estuviéramos trazando un suelo para que volviera a subir. Estaremos a la expectativa. Y ahora sí, vamos a ver esos datos de desempleo, que era la lectura más importante de la semana pasada, la del viernes. El jueves salieron estas peticiones de subsidio, que a diferencia de las últimas semanas fue peor de lo esperado. Tal como habíamos visto, las últimas semanas parece que eran positivas, pero esta ha repuntado un poquito. Y acabamos con el viernes con esta mala lectura, podríamos decir, del paro de Estados Unidos. Igual que la previsión, un 4,2. Y digo mala porque tuvimos el 4,3, esta peor lectura, que fue la de agosto, que representaba julio. Vemos que bajamos y mejoramos al 4,1, pero estamos viendo que ahora en noviembre del pasado mes estaríamos rebotando, con lo que no sería muy positivo. Y como todo depende de las gafas que te pongas. Como ya sabemos, el IPC de Estados Unidos no está controlado. Powell dijo que si el IPC no está controlado y continúan produciendo, no va a venir esa bajada de tipos, no continuará bajando. Vemos que el IPC no está controlado, pero que esa productividad o el desempleo está aumentando, se está enfriando, con lo que ya tenemos más excusas para que Powell siga bajando. Y despediremos estas últimas lecturas con un pequeño fragmento de Christine Lagarde hablando de esta economía europea. Me parece que es un buen resumen. En cuanto a la economía en general, Lagarde dijo que habrá un crecimiento débil en corto plazo y que las perspectivas a más largo plazo son inciertas. Los datos basados en encuestas sugieren que el crecimiento será más débil en el corto plazo debido a la desaceleración del crecimiento del sector de servicios y una contracción continua en el sector manufacturero. Sin embargo, las perspectivas económicas a mediano plazo son inciertas y están dominadas por riesgos a la baja, añadió Lagarde. Los riesgos geopolíticos son elevados y las amenazas al comercio internacional son cada vez mayores. Dada la naturaleza abierta del bloque, las barreras comerciales representan una amenaza para la manufactura y la inversión. Y aún así, dijo que podría haber cierta recuperación en el futuro impulsada por el aumento de la inversión y el gasto de los consumidores gracias al aumento de los ingresos reales. Es decir, yo entiendo que está incentivando ese consumo, bajando los tipos para que los consumidores, que es quien lo levantan todo, no hay que engañarse, hagan que esto reflote un poquitín. La inflación, que se sitúa justo por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo, podría aumentar en el último trimestre de 2024, que ya lo hemos ido viendo, rebotando al 2,3-2,4, pero luego volverá a caer al objetivo el próximo año, repitiendo su orientación sobre los precios. El BCE se reunirá nuevamente el 12 de diciembre y los economistas esperan mayoritariamente otro recorte de tasas de 25 puntos básicos, el cuarto de este tipo, este año. Con lo que en principio, el jueves de la semana que viene, el día 12, volverá a haber esta decisión de tipos y en principio, por lo que dicen, volverá a bajar 25 puntos básicos. Con lo que del 3,4 nos iríamos al 3,15 y en lo que es la facilidad del depósito o esa remuneración de cuentas remuneradas, pasaríamos del 3,25 al 3. Y vista las últimas lecturas, saltaremos al calendario de los próximos eventos, que como muchos ya sabéis, la tranquilidad se terminó. Este mismo miércoles tendremos lectura del IPC de Estados Unidos. A ver ese 2,6 tan feo, como mejora o empeora. Y el jueves, un día más tarde, hablará Lagarde. A ver esta bajada de tipos de estos 25 puntos básicos, de este 0,25, si se cumple o no. Y a la semana siguiente volverá a haber decisión de tipos, pero en Estados Unidos. A ver con esa lectura de IPC, a ver con las palabras de Lagarde, que yo entiendo que influyen muy poco a Powell, pero lo que quiero decir que está muy interesante a ver cómo reaccionará o a ver qué hará Powell. Y por supuesto, esos mercados. Y ahora sí, sigamos con la renta fija.
Y empezamos esta renta fija con la última subasta del año. El Tesoro Español celebrará este martes la última subasta de 2024. Y gracias a vuestros comentarios, muchas personas se han interesado por esas letras. Bajo mi punto de vista las veo cero interesantes, porque ya veis que van de los 3 a los 12 meses, y el tipo de interés marginal o el tipo de interés medio hablaríamos de un 2,7 a un 2,2, y este 2,2 a 12 meses. Con lo que incluso a 3 meses, con las cuentas remuneradas, por ejemplo, Trade Republic te paga al 3,25, aunque la bajen al 3, durante 3 meses, tú seguro que vas a percibir más que este 2,7. Y para un medio plazo hacer estos tipos que ya están por debajo del 3, personalmente no los veo atractivos. Aunque no os preocupéis que tomo nota de ese vídeo del medio plazo y más pronto que tarde lo veremos. Y ahora vemos esos bonos alemanes a 30 años, que podríamos comprobar cómo ha sido la segunda semana de caídas y nos estaríamos situando en la cota más baja de todo este 2024. Ahora sí, por fin. Y si miramos un poquito más el histórico, sí que podíamos apreciar que respecto a los tipos negativos del 2022 estamos en la parte de arriba, pero parece que estos máximos están alejados. Y a ver si más pronto que tarde, a ver con este pistoletazo de la semana que viene, a ver si lo hace Lagarde, continúan este descenso más acusado. Podríamos seguir con los bonos alemanes a 10 años, que vemos que el comportamiento de esta semana también ha bajado, pero vemos que hemos llegado a las cotas mínimas y ha rebotado un poquito, más paciencia. Y ahora sí, seguimos con los bonos a 30 años de Estados Unidos, que ya vimos que hace unas semanas que resistían más esa caída, y ahora también podríamos ver que es la segunda semana de caídas. Pero a diferencia de Alemania, veríamos que las cotas mínimas o el sentimiento de cotas mínimas de este año aún está un poquito más lejos. A ver si acompaña Powell o no. Y ahora seguimos con los bonos a 10 años de Estados Unidos, y hemos hablado de Powell y también recordar ese IPC, que incremente el IPC les crea incertidumbre, que no saben por dónde van a ir esos tiros. Lo que sí que veríamos que también ha sido una semana de retrocesos, vemos las cotas mínimas un poquito alejadas, pero esperemos que continúe descendiendo. Y ahora, señoras y señores, saltamos al barómetro de tipos de la Fed, que ¿qué nos damos cuenta? Que realmente por fin ese sentimiento se ha polarizado. Llevamos muchas semanas ambiguas. Casi un 50% en ambos casos, que iban a mantener tipos y que no veían la caída. Pero nos damos cuenta de la semana anterior a esta que sí que ha cambiado ya más drásticamente. Ya casi un 90% da por hecho que Powell va a bajar los tipos a menos 25 puntos básicos, que pasaríamos del 4,75 al 4,5. Y ojo, porque este sentimiento después lo veremos reflejado en esos fondos o ETFs que atacan los bonos de máxima duración, porque ya sabéis que todo está conectado. Y ahora seguimos con esa reunión de finales de enero, donde vemos también que hay cambio. ¿Por qué? Porque anteriormente decíamos que más del 50% del sentimiento venía, aunque no iban a mover ficha, que iban a hacer una bajada y se iban a estar quietecitos, y esta semana, aunque este sentimiento, más del 50% no es en otra segunda caída de tipos, sí que vemos que de estarse quietecitos ha disminuido y ha cogido casi el doble de peso que vendría esa segunda caída de tipos ya entrado el 2025, a la expectativa. Y ahora sí, un poquito de spoiler y entramos en marzo. ¿Y qué nos damos cuenta? Buenas noticias para ese sentimiento. Recordad que el sentimiento no es la confirmación, pero nos ayuda a ver o entrever por dónde van los tiros. Vemos que la semana anterior no había un 50% que dijeran que continuarían bajando los tipos. En cambio, esta semana, 48 más 16, ya es mucho más del 50%, donde nos daría a entender que bien entrado el 2025 continuarían bajando esos tipos. Y como decíamos, Europa estaba al 4,5 bajado al 3,4. Estados Unidos estaba al 5,5 hasta el 4,75. Para que se produzca este movimiento de bonos necesitamos que la caída sea más consistente o que esté más contrastada. Con lo que paciencia y pies de plomo. Y por supuesto teniendo en cuenta que no va a venir ningún cisne negro, que no va a venir más belicismo, porque si no ya sabéis que estos eventos de crédito distorsionan totalmente los mercados. Y ahora sí, seguimos con el Euribor, que es un poco chivato. ¿Por qué? Porque semana tras semana no para de marcar cotas mínimas. Y esta semana habríamos visto que ha llegado al 2,34%. Y aquí podríamos ver el histórico del Euribor, donde parece que estas cotas del 4,20 ya aparecen lejos. Incluso la barrera o este suelo del 2,5 parece que se lo está fulminando y está retrocediendo más. Será clave las palabras de Lagarde de la semana que viene, porque como estamos viendo, si está el tipo de interés al 3,40, facilidad del depósito al 3,25 y tenemos el Euribor un punto por debajo, es porque el Euribor está anticipando que continúa o cree que vienen más caídas de tipos. Y como ya sabéis, estos son malas noticias para los ahorradores, entre comillas, porque nadie puede tener su dinero solo sujeto a estos tipos de interés porque si no tiene la partida perdida, pero serán buenas noticias para esos hipotecados, que esta próxima semana ya veremos la actualización y ya hay entidades que nos están ofreciendo del 2 al 2,20 fijo a 30 años. Vistas las últimas lecturas, el calendario de los próximos eventos y esa renta fija, sigamos con los principales índices o activos. Y empezamos con el SP500 en velas de 4 horas, que sería la tercera semana de subidas y hemos alcanzado nada más y nada menos que los 6.102 puntos.
Y en velas semanales veríamos desde finales del 2021 hasta la actualidad. Conflicto Rusia con Ucrania, gran retroceso, extensión, retroceso, extensión, retroceso y vuelve a extender. Y como comentamos desde principios de año, tenía que alcanzar el nivel 2 de Fibonacci, que eran estos 6.000 puntos, pero como ya vimos en otros programas, después de estas elecciones normalmente el SP subía de un 20 a un 30%, con lo que también ya vimos por encima que el año que viene podría llegar a los 7.000 puntos. Pero paso a pasito y pies de plomo, por favor. Pero como veis, esto tiene mucha fuerza. Y seguimos con el Nasdaq en velas de 4 horas, que también sería su tercera semana de subidas, pero a diferencia del S&P 500, que la semana anterior ya estaba otra vez por máximos, el Nasdaq se ha puesto en máximos esta. En velas semanales, de la misma manera, podríamos ver este retroceso del conflicto Rusia con Ucrania y a diferencia del S&P 500, parece que estaría manteniendo esta tendencia ascendente. Y pensar que esta semana ha subido mucho Tesla y lo está propulsando increíblemente. Y nos despedimos con el Dow Jones, ese índice de manufactureras, que en este sentido sería el que empezó antes a subir y esta semana ha tenido una semana más planita. Podríamos decir que también ha alcanzado cotas históricas de los 45.091 dólares, pero veis que a diferencia del Nasdaq y S&P con que continuaban subiendo, este ahora estaría en rango. Y ahora seguimos con el DAX, representante de Alemania en velas de 4 horas, con una estructura muy diferente al tridente americano. Como podéis comprobar, llevamos muchas semanas, muchos días, desde finales de septiembre, que estaba marcando un rango, que ha sido un rango de acumulación. ¿Por qué? Porque después de acumular ha roto y ha subido. Os dejo un vídeo por aquí. Y otra vez en velas semanales, espectacular. Conflicto Rusia con Ucrania, a diferencia del tridente americano, aquí sí que retrocedió y volvió a subir. Hemos visto que está muy débil, que el PIB está débil, que todo está mal, pero ¿qué está haciendo? Subir y subir. Por eso me gusta el análisis técnico, creo que refleja más la realidad o la actualidad de los mercados. Que eso no significa que de aquí 2 semanas retroceda. Pero fijaros, al final ha sido un chivato con estas velas de acumulación más que Estados Unidos. Seguimos con ese VIX o volatilidad en velas de 4 horas, perfecto, ha sido una semana de retrocesos que hemos alcanzado cotas mínimas de las últimas y veríamos que hemos alcanzado una cota de volatilidad ya similares a los niveles de julio, después de pasar este evento de crédito de Japón, la mala lectura de desempleo de Estados Unidos del 4,3, pero veríamos que personalmente creo que estamos ya en la senda correcta, que baje esa volatilidad y que continúen impulsando los mercados. Bren en velas de 4 horas, esta última semana, todo y que empezó subiendo ha sido una semana de retrocesos, empezó por aquí y terminó por aquí, pero podéis ver en 4 horas, que sería un poquito igual que el DAX, estaría marcando un rango. Y directamente en velas semanales, la situación que he comentado o compartido, que me parece que está muy interesante. Todo esto que era un techo, ahora es un suelo y no paran de darle toques. Yo ya sé que muchas personas creen que nos va a ir mal, que va a subir el Bren, pero continúo siendo positivo y creo que para que Estados Unidos controle ese IPC y acaben de despegar, que esto tendría que caer. Y la estructura realmente no me parece muy mal, pero ya sabéis que es 50% y no se puede decir nada. Pero lo que decíamos, máximos decrecientes, aquí lo que no me gusta es que estaría trazando un suelo, estaría acumulando. Espero que no sea acumulación, porque significaría que rebotaría hacia arriba, y si fuera redistribución significaría que continuarían o vendrían caídas. Oro, directamente en velas diarias, vemos que no ha vuelto a superar sus cotas máximas de los 2.790 dólares la onza, retrocedió bastante, volvió a subir, pero aquí podíamos ver cierta debilidad, ya que no ha vuelto a superar sus máximos anteriores, retrocedió y lleva 2 semanas que estaría trazando un rango, lo que ojo, ojito, puede ser que vuelva a acumular y cuando se confirme ese sentimiento de caídas de tipos porque ven mucho riesgo, vuelva a subir o realmente retroceda. Y ahora con velas mensuales, sé que os debo ese vídeo, lo siento, voy a hacer una pequeña reflexión y cojo velas mensuales precisamente para lo que veáis. Quiero decir que de manera histórica el oro ha tenido unos repuntes muy bestias, pero tenéis que ser conscientes que después de estos repuntes quizá ha estado cotizando menos 60% durante bastantes años. Aquí en este caso, pues desde el 80 tuvieron que pasar 27 años para que el oro volviera a superar esas cotas históricas. ¿Qué os quiero decir? Que ahora nos encontramos en otro punto, en este punto, que tuvimos unos máximos cuando vino todo el conflicto de la subprime, etcétera, ¿no? A finales del 2011, que podemos ver que quien compró por aquí ha quedado atrapado menos en un 30, menos un 40%, bastante tiempo, y ahora aquí veríamos este último track. ¿Y ahora qué sucede? No sucede. Yo no veo y no sé el futuro, pero lo que veo de manera histórica, que marca un picotazo y retrocede bastante tiempo, marca un picotazo, retrocede bastante tiempo, entonces yo creo que aquí también ha marcado un picotazo y retrocederá bastante tiempo. Entonces, bueno, ya está, ya haré el vídeo, lo comentaré mejor, pero quiero decir que si después de este picotazo retrocede, puede ser que tu posición comprando en máximos esté menos 25% durante los próximos 10. Estoy hablando por no estar callado. Seguimos con el Vanguard VT, representando MSCI World, directamente en velas mensuales. Aquí podríamos ver la crisis subprime y podríamos ver en velas mensuales el comportamiento de los últimos años. Aquí podríais ver claramente el COVID,
el conflicto Rusia con Ucrania al retroceso, y aquí, como podéis ver, estaríamos subiendo. Sería como es estos escenarios de aquí. De momento que parece también que con mucha fuerza. Y ahora seguimos con Easy Shares a más de 20 años, que es un fondo de inversión, un ETF, que ataca los bonos de máxima duración, en este caso de Estados Unidos. Y por otro lado, el X-Tracker, que hemos ido hablando, si nos dejo un vídeo por aquí, que atacaría los de la eurozona. ¿Qué nos damos cuenta? Que por fin esta semana ha sido otra vez de subidas, leves pero subidas. Y podríamos interpretar que esto fue un rango o estuvo trazando un suelo para que vinieran más subidas. En velas semanales podemos ver esta subida de tipos increíble, aquí no he marcado aún cuando he empezado a bajar, podemos ver este movimiento del falso sentimiento, cae, falso sentimiento, cae, y ahora volvemos a estar con estas dudas. Sí que hemos visto que los bonos hace 2 semanas que están siendo más amistosos, vemos que la IPC no, por eso tampoco tenemos muy claro esta caída de tipos, pero yo entiendo que más pronto que tarde esto se tendría que proyectar. Y como hablamos la semana anterior, viendo su hermano, podríamos ver como Europa, que sí que tiene más la directa y es más agresiva, y la semana que viene lo acabaremos de comprobar o no, veríamos que ya casi hemos alcanzado las cotas de este falso sentimiento de inicio de año. Y esta semana podríamos volver a contrastar como el precio de momento está aquí arriba, muy similar a principio de año con ese falso sentimiento, y estaríamos con este 7. Gané un 2,66, quiero cerrar cuando esté por encima del 10%. Y os recuerdo el vídeo. Y como de costumbre nos despedimos con Bitcoin en velas de 4 horas, semana increíble, aunque no lo parezca en el contexto, está haciendo un rango, yo creo que está haciendo otra acumulación para acabar de subir, pero nos damos cuenta que ha alcanzado unas cotas máximas de $103.000. Ahora lo veríamos directamente en velas semanales, vemos que cuando llegamos a los máximos históricos del anterior ciclo hemos hecho una macro acumulación que no había hecho los otros años, en los otros años, cuando alcanzaba los máximos históricos, que estuvo 1, 2, 3, 4 semanas, subo. En cambio, en este año ha sido increíble, ha estado muchas semanas, muchos meses, y podemos ver cómo estaría extendiendo. Y de la misma manera que hemos explicado las otras ocasiones, tendríamos aquí dibujados los diferentes niveles de Fibonacci, y normalmente cuando se supera este nivel 1 de un gran retroceso, pues podríamos llegar tranquilamente al nivel 2, que serían los $120.000. Lo ha hecho el oro, lo ha hecho el SP, no dudo que Bitcoin también lo consiga. Y ahora directamente en velas mensuales hay mucha gente que está descolocada, que ha empezado el bull run, que no ha empezado, que se acaba, no se acaba. Aquí podríamos entender que el pico de Bitcoin, aunque esté desdoblado ahora en diciembre, en abril, hay muchas teorías, ya publicaremos al respecto, sería en noviembre, diciembre del año que viene, del 2025. Y podríamos coger como indicativo, por ejemplo, esta sobrecompra del RSI, que vemos que ciclo tras ciclo, esta sobrecompra ha sido menor, con lo que podríamos dibujar una tendencia, y aquí podríamos ver que cuando llegue el precio de Bitcoin aquí, podría ser que estaría agotando esa fortaleza o esa fuerza. Y tal como podéis comprobar, justo acaba de empezar, con lo que fiesta asegurada. Todo está espectacular. Bolsa americana subiendo, bolsa europea subiendo, los tipos de interés que están ahí a ver si se acaba de producir este movimiento de bonos. Lo que está claro que el Euribor ha retrocedido a favor de esos hipotecados, y los conservadores o los ahorradores pues ya tienen que saber que siempre yendo a tipos fijos siempre tienen la partida perdida, con lo que hay que diversificar. Y este año será un claro ejemplo que contra todo pronóstico las bolsas que tiran hacia arriba y hacia arriba. Y está claro que caerán, pero anticiparte o haberte puesto corto vendiendo todo este año te hubiese llevado a la ruina. Con lo que creo que se están presentando unas buenas navidades. Y dicho esto, espero todos vuestros comentarios y preguntas, dale like y suscribiros, y nos vemos muy pronto con más y mejor. Hasta luego.